vídeo os voy a presentar cómo he creado este entorno virtual de principio a fin. La premisa era hacer una calle medieval con una taberna, un castillo al fondo y que todo esté rodeado con vegetación. El primer paso, obviamente, es buscar y encontrar referencias para hacerme un poco la idea de cómo quiero hacer la escena. Cuando ya tuve esa idea establecida, lo que hice fue cotillar un poco la biblioteca de Megascans para saber de qué base partía, es decir, saber qué hace falta que yo modele y qué no. Mi conclusión fue que assets pequeñitos que usase para decorar los podía sacar de Quixel, pero como no me gustaba lo que veía de cara a estructuras, todo lo que tuviese que ver con los edificios lo modelaría yo. Pasamos al modelado. Me propuse hacer diferentes edificios que tuviesen variaciones, como diferentes tejados, que tuviesen algunos salientes, otros no. La idea era que estos edificios fueran objetos modulares, no súper modular al nivel de tener por ejemplo cada pieza de cada pared, pero sí lo suficiente como para que sean muy versátiles y puedan dar lugar a muchas variaciones. Si a esto le añadimos diferentes complementos como pueden ser vigas, puertas, ventanas de diferentes tipos y un cartelito, pues hay más versatilidad aún y más posibilidad de variación. Ahora, el estilo. Yo no quería algo que fuese súper geométrico, probablemente por eso los Megascans no me convencían, porque para mi gusto se ve demasiado artificial. Así que lo que hice fue estilizar un poquito estos assets, o bueno, un muchito en el caso de este edificio, porque se me fue la mano. De cara a modelado no hay mucho que destacar. En su mayoría ha sido cuestión de duplicar meshes que ya había modelado y mapeado y cambiarles un poquito la forma, y eso que me ahorro para más tarde. Pero algo que sí sería digno de mención serían los tejados, porque los hice con Geometry Notes. Proceduralmente, con un tutorial porque no piloto para nada los Geometry Notes. Y no son todos los procedurales que yo hubiese querido, pero lo importante es que agilizaron un poquito el proceso de modelado. Podría customizar cuántas filas, cuántas columnas, qué forma y qué tamaño tenían las tejas, y también tenía un cierto randomness que de haber colocado las tejas a mano o con un array, por ejemplo, habría costado muchísimo darles. Con todo modelado, transforms aplicados y pivotes en su sitio, le di un repaso al mapeo porque no todo estaba mapeado desde el principio. En este paso también aproveché para meterles diferentes IDs a los objetos en función de qué tipo de materiales iban a tener. Y bueno, las UVs no son las mejores del mundo, las tejas procedurales han hecho mucho daño, pero lo importante es que funcionan. Toca exportar todo esto a Unreal y aquí es donde los pivotes se vuelven protagonistas, porque no he montado la composición de la escena en Blender, solo he hecho las piezas, pero hay piezas dentro de piezas. Las casas tienen piezas de quita y pon para poder darles un extra de variación. Como todos los objetos tienen el mismo pivote, cuando importo por ejemplo todos los objetos de la casa 1 al 0 del mundo de Unreal y los emparento, ahora si muevo solamente la casa, se mueven todos los objetos. Con todos los meshes ya importados, me descargué un lote de materiales de Megascans y fui asociándolos a los meshes madre. En medio de esto creé un landscape para darle un poco de relieve al paisaje. Y me lié, demasiado, probablemente, porque no me gustaba nada un material plano y que estuviese súper taileado. Así que acabé montando un material de landscape con blend layers. Es decir, que fuesen 3 materiales en uno y pudiese pintarlos con vertex painting. Pero seguía claramente taileado y eso sigue sin gustarme. Investigando un poco descubrí que al material se le puede añadir algo llamado macro variation, que rompe ese tiling. Finalmente fui montando la calle medieval, o calles, mejor dicho, y poco a poco añadiendo complementos, cambiando algún material, logré muchas variaciones y la escena fue cogiendo forma. Cuando ya tenía la arquitectura establecida, fui descargando y añadiendo Megascans, decals, etc. Cuando ya me convenció la escena en sí, salté a la vegetación. Tras hacer un intento de follaje que no me convenció para nada, me di cuenta de que la intención era blendear el entorno con el fondo, así que necesitaba un HDRI. El HDRI me rompió el landscape. Hacía unas sombras súper raras, súper oscuras, y al momento lo apañé subiendo el size del HDRI. Y volviendo al follaje, usando 4 tipos de árboles con la escala un poquito randomizada, fui rellenando de más a menos, siendo el más un árbol súper denso y el menos hierbecitas. La escena en sí está finiquitada, así que vamos a bakear el skylight del HDRI en los static meshes. Pero no sin antes comprobar y ajustar un poquito la densidad de los light maps. Fui testeando el bakeado con mayor o menor intensidad del skylight hasta que encontré algo que me convencía. Y en todo este proceso me estaban doliendo los ojos con esa oscuridad abismal del suelo. Pero llegó el momento mágico en el que al desactivar el ray tracing del sol, ¡pum!, se arregló. ¡Qué maravilla! Entiendo que de alguna manera las texturas del landscape tenían algo de Nanite activado, aunque a mí no me suena haber tocado nada, y que por eso había conflicto con el ray tracing. No sé, es mi hipótesis. Ya por último, tocan retoques. Como no estamos usando Lumen, puse otro sol en un segundo canal para iluminar esas sombras y que no sean tan abismales, otra vez. Y lo ajusté para que solo afectase a la vegetación y al landscape.
También metí un Exponential Height Fog para simular esa profundidad de campo. Y ya el último retoque fue añadirle un poquito de bloom y ajustar la luz y la exposición para que luciese mejor. Podría haber añadido más retoques y más detalles por todas partes, pero en este momento no tenía el tiempo. Así que ya está, ese es mi pulito medieval, o al menos su versión 1.0. Próximamente subiré la versión 2.0, una especie de remake que hice más recientemente de este entorno medieval. Así que hasta entonces, mucha suerte con vuestras creaciones y nos vemos por ahí. ¡Chao, chao!